esta hora. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que me da de poder compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor. Así que pues en esta hora pues me gustaría compartir algo que se encuentra en Génesis. El título de esta predicación se llama ¿Ya te hiciste la circuncisión? Así que pues vamos a ver algunos detalles, algunas cosas que tienen que ver con la circuncisión, ¿verdad? Así que vamos a leer Génesis 17, del 1 al 12, el cual dice lo siguiente. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, ¿verdad? Bueno, pues aquí vemos un pacto que hace Abraham con Dios, o Dios y Dios con Abraham también, ¿verdad? Este pacto, pues, es un pacto que sirve como señal o como para sellar algo que ya estaba en función, porque Abraham, antes de que Dios le cambiara el nombre a Abraham, él era una persona que era considerada un gentil. Recordemos que en los tiempos de Abraham, pues no existía todavía el pueblo de Israel, no existían los judíos, no existían, como también se les conoce como los hebreos. Así que Abraham era un amigo de Dios. Abraham era una persona que tenía fe en Dios, creía en Dios antes de recibir la circuncisión, antes de que Dios le cambiara el nombre. Pues él ya era una persona que gozaba de una amistad con Dios, era una persona que ya tenía fe en Dios, era una persona que ya le había creído a Dios cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te mostraré. Y Abraham se fue. Por eso, uno de los personajes bíblicos con mayor fe o con más fe, digo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es Abraham. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Y aunque en la Biblia hay relatos donde precisamente le falló la fe a Abraham, pero aún así él sigue siendo la persona o el hombre con más fe que ha habido en la tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Abraham decidió creerle a Dios cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar donde yo te mostraré. Se necesita fe para creerle a Dios. Es como si Dios a nosotros mismos nos dijera, deja el lugar donde estás y vete a un lugar donde yo te voy a mostrar, ¿verdad? Entonces, no fácilmente creo yo que
cada uno de nosotros agarraremos nuestras cosas, nuestras mochilas, hacemos maleta y dejamos nuestra casa y nos vamos quién sabe a dónde, porque Dios dijo que luego Él nos iba a decir o luego nos iba a mostrar. Pero esto es algo que agradó a Dios de Abraham, que Dios, sin mostrarle todo el plan, todo el proyecto, aún todavía de lo que Dios iba a hacer, Abraham ya había sido obediente y al salir, ¿verdad? Abraham, antes de ser circuncidado o antes de hacer este pacto, Abraham ya le creía a Dios, ya había hecho esto de dejar su tierra y su parentela, ya había también dado los diezmos a Melquisedec. O sea que Abraham ya había dado varios pasos de fe en el Señor antes de la circuncisión. Entonces, eh, cuando Dios establece la circuncisión o este pacto que hace con Abraham, es realmente nada más como una señal de antes de lo que era Abraham. Abraham no ocupaba la circuncisión como método de salvación, sino que Abraham ya había sido circuncidado en el corazón. En su corazón no existía la carne y por eso Abraham era un amigo de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acerca de qué significa la circuncisión. La circuncisión es un rito religioso en el que se corta el prepucio que cubre el glande del miembro viril. Es señal de pacto y de limpieza física, por el cual también se cuida a la salud del cónyuge. Algo que llamó mucho mi atención en este punto es de que eh, el país con menos índices de cáncer cervicouterino o cáncer de útero es precisamente Israel. Israel tiene un déficit muy bajo, niveles muy bajos de mujeres enfermas. ¿Por qué? Porque precisamente los judíos o el pueblo de Israel practica esto que se llama la circuncisión, que es precisamente lo que acabamos de leer ahorita. Es ese pedazo de piel que cubre el glande en el miembro viril del hombre, y al no tener ese pedazo de carne, pues el glande prácticamente queda al descubierto. Al quedar al descubierto, no permite que queden bacterias o que ciertas microorganismos o infecciones se puedan quedar ahí, ¿verdad? En el pene del hombre o en el glande del hombre. Entonces, pues eso es algo que permite una mejor salud, tanto como para el hombre como para la mujer, ¿verdad? El hombre, es una forma en que el hombre puede cuidar a la mujer haciéndose la circuncisión. Entonces, por motivos de salud, he conocido personas que se han hecho esta, esta operación, esta circuncisión por motivos de salud, no tanto por motivos religiosos. Supe de un varón que traía una infección muy fuerte y se estaba tratando médicamente y no podía sanar hasta que el doctor le dijo, ¿sabes qué? Creo que te voy a tener que hacer la circuncisión y es la forma en que vas a recibir tu sanidad, ¿no? Entonces fue circuncidado esta persona y al momento que le hicieron la circuncisión, pues santo remedio. Es una persona que precisamente pudo sanar. Y es por eso, porque el prepucio, al momento de cubrir el glande, puede ocasionar que ahí se almacenen o guarden bacterias, pero al momento de no estar cubierto o quedar al descubierto, vaya, a la intemperie, lo que es el glande, pues ahí ya no pasa nada. Entonces, por motivos de salud, pues doctores lo recomiendan. Y aquí en el caso de Abraham, pues él lo hacía en señal de pacto, no nada más él, sino que todas sus generaciones iban a hacer este procedimiento de la circuncisión y se iban a circuncidar. Ahorita vamos a ver más adelante qué tan importante es la circuncisión en los judíos, pero aquí sí vamos al Génesis, como estábamos leyendo ahorita, era una cuestión de pacto, era una cuestión de salud física y era una señal de que los hijos de Abraham se deberían de circuncidar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que Abraham
creyó a Dios cuando Dios le dijo que iba a ser padre de muchedumbre de gentes, pues eso fue algo que Abraham creyó a Dios, aún, aunque ya estaba grande de edad y nunca había tenido hijos. Entonces, aún así, él decidió creer a Dios en esto, ¿verdad? Por eso reconocemos que Abraham es el padre de la fe, y Abraham nos identificamos todos los gentiles que hemos conocido a Dios con Abraham. Por eso hay varios versículos que menciona a Abraham como nuestro padre. ¿Por qué? Porque él es el padre de la fe, y es también nosotros que a través de la fe hemos alcanzado la justicia de Dios. Al igual que Abraham, a través de la fe alcanzó la justicia, y le es contada por justicia el creer en Dios, y todo lo que Dios le decía, pues él lo hacía, ¿verdad? Obviamente, como comentaba ahorita, hubo momentos donde tal vez le pudo haber fallado la fe, pero aún así también la mayoría de las veces salió avante con la fe que él mostraba con el Señor, ¿verdad? Entonces, pues Abraham empieza con este rito religioso que simbolizaba el pacto de Dios con Abraham y su descendencia. Entonces, de ahí en adelante, los judíos o el pueblo de Israel o los hebreos, como le quiera llamar, empezaron a hacer esta celebración o este rito, ¿verdad? Desde los hijos de Abraham, eh, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, y de ahí en adelante cada tribu empezó a realizar pues este rito, y a la fecha lo siguen haciendo, ¿verdad? Levítico 26:41 dice la palabra del Señor: yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Levítico 26:41. Dios había hecho este pacto con Abraham de circuncidarse, que se tenían que circuncidar como una señal de la circuncisión que debe de haber en el corazón de las personas, y no solamente me refiero al corazón de los judíos, sino al corazón de todo ser humano que se quiera acercar a Dios. Toda persona que se quiere acercar a Dios tiene que hacer una circuncisión del corazón. No estoy hablando de manera literal, que en el corazón nos tengan que abrir y sacarle pedazos de carne o lo que esté unido a nuestro corazón, sino está hablando de una forma espiritual, ¿verdad? De decir, lo que yo amo, si yo amo cosas que tienen que ver con la carne, tengo que arrancar ese pedazo de carne. Así como la circuncisión física lleva el arrancarse o desprenderse, perdón, de ese pedazo de piel que no nos ayuda, sino que al contrario hace que se acumulen bacterias en nuestro glande, pues espiritualmente hablando, ahora todo ser humano, toda persona, todo hombre, toda mujer tiene que circuncidarse en el corazón. O sea, arrancar todo pedazo de carne, arrancar todo lo que no le agrada al Señor. Aquí en este versículo, lo que es Levítico, pues sí, el pueblo de Israel se circuncidaba físicamente, pero ellos no se circuncidaban espiritualmente. Espiritualmente, su corazón todavía estaba ligado a muchas cosas que tienen que ver con la carne. Por eso dice el Señor aquí en Levítico 26:41: yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado, ¿verdad? Aquí pues Dios está diciendo que va a entregar al pueblo de Israel a sus enemigos, a pueblos enemigos, y ahí es cuando ellos iban a clamar, y, y entonces se iba a humillar su corazón incircunciso. ¿Qué significa un corazón incircunciso? Pues un corazón que no se ha desprendido de las cosas de la carne. Ese es un corazón incircunciso. Y por eso Dios permitía que el pueblo de Israel a veces fuera exiliado, o que fuera tomado por otros pueblos, que fuera gobernado. ¿Para qué? Para que ellos clamaran a Dios. Y para que ellos, era una forma de ellos limpiarse y decir, voy a arrancar toda carne que hay en mi corazón. Entonces,
ellos buscaban ellos deberían más bien de buscar una circuncisión de su corazón, arrancar todo tipo de carne que pudiera haber por ahí en su corazón. Entonces vamos a ver Jeremías 4, del 3 al 4, y la palabra del Señor dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. El pueblo de Israel había maldad en sus corazones. ¿Por qué? Porque precisamente en sus corazones estaba ligado a la carne. Por eso el Señor les dice que quiten el prepucio de su corazón y es el mandato que Dios les da y les advierte, o sea, les dice, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. O sea que tenemos un Dios que, digo, no es por meter miedo o tampoco es para decir que Dios es un Dios castigador, duro, de corazón duro. No, pero Dios sí es una persona que se molesta y le molesta, por ejemplo, que Él da amor al pueblo, que Él da a su Hijo unigénito y el pueblo no valora eso. Me refiero a la iglesia, ¿verdad? O sea, no valoramos el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, que nosotros en vez de quitar toda carne de nuestras vidas, pues queremos apelar a la gracia de Dios y no queremos aprovechar más bien la gracia de Dios para arrancar toda carne que esté en nuestro corazón, toda obra de la carne, ¿verdad? Dice aquí, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. O sea, en pocas palabras, la maldad que puede haber en un corazón que está sujeto a la carne. Entonces debemos de ser personas que arranquemos todo tipo de carne, toda obra de la carne, todo lo que no agrada a Dios, hay que arrancarlo del corazón. Podemos tener en nuestro corazón cierta pasión o querer ciertas cosas, personas, querer cosas que en realidad no agradan a Dios. Por eso Dios hace esta aclaración y advierte, ¿verdad? Advierte el Señor. Y no es para, como comentaba ahorita, no es para meter miedo, es porque Dios quiere que de nuestro libre albedrío nosotros mismos escojamos hacer el bien y que nosotros mismos arranquemos lo que no le agrada al Señor, toda obra de la carne que esté en el corazón. Génesis 17:14 dice de la siguiente manera: el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Aquí dice Génesis 17:14 y pues es muy claro, ¿verdad? Refiriéndose no solamente de una forma literal al pueblo de Israel, el que no circuncide no puede ser parte del pueblo de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Persona que no circuncide su corazón, que no rompa con las obras de la carne, no puede ser llamado hijo de Dios. No puede pertenecer al pueblo de Dios. Va a ser cortada esa persona. ¿Por qué? Porque no está dando los frutos del Espíritu. No está dando frutos de un arrepentimiento, sino que es una persona que en su corazón todavía guarda amor por ciertas cosas, amor a la carne, amor a cosas que no convienen o que Dios aborrece o que Dios rechaza. Y Dios sabe todas las cosas, a Él no lo podemos engañar, ¿verdad? Así que dice el Señor que el que no arrancare el prepucio de su carne, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado el pacto. Entonces nosotros no podemos violar el pacto, no podemos manejarnos por lo que más queremos. A veces uno pudiera pensar, yo me voy a mover por los sentimientos, por lo que yo siento en el momento. En realidad dice también la palabra que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Así que solamente el Señor conoce nuestro corazón
y inclusive las emociones deben estar sujetas a lo que dice la palabra. No por emoción vamos a pecar en contra de Dios, no por emoción vamos a hacer cosas que no agraden al Señor, ¿verdad? Punto número 2, la circuncisión de los cristianos, ¿verdad? Como platicaba ahorita, la circuncisión de los judíos era una circuncisión física que tenía que simbolizar o mostrar uh, la circuncisión que ellos ya se tenían que haber hecho en el corazón. Pero ellos se jactaban más de la circuncisión física y no se preocupaban por jactar el corazón, ¿verdad? Ahora, punto número 2, la circuncisión de los cristianos precisamente nos lleva a eso, a que ahora nosotros los cristianos obviamente no estamos obligados a circuncidarnos físicamente, al menos que suceda lo que les pasaba, lo que les hablaba hace unos momentos. Si estamos enfermos, si tenemos alguna infección o algo así, pues obviamente si es la mejor decisión que nos puede dar el doctor, pues adelante, no pasa nada. Pero sí quiero aclarar que la circuncisión no es para salvación. No es como que circuncídate para que seas salvo. Para nosotros no, para los gentiles no. Inclusive para los mismos hebreos o judíos, para ellos mismos ahora vino Cristo, pero pues lo rechazaron, no lo quisieron. Entonces ellos mismos están hasta el día de hoy, están atados a la ley. Vino la gracia, pero ellos desearon la gracia. Entonces, eh, Dios busca ahora que la iglesia sea una iglesia circuncidada, que la iglesia sea una iglesia que se circude el corazón. Muy bien. Vamos a ver Romanos 4:11, hablando de Abraham, dice la palabra del Señor, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí, dice la palabra del Señor, que Abraham recibió la circuncisión como señal. O sea, fue una señal, no fue la circuncisión para ser salvo, no. Más bien, él ya era circuncidado en el corazón y eso le trajo como consecuencia que esto fuera una señal que él propuso a Dios y decir, voy a hacer un pacto con Dios, me voy a cortar el prepucio, ¿verdad? Pero ¿por qué dice aquí que él primero antes de hacer este acto, él tuvo fe en Dios, él creyó en Dios, dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿quiénes son ellos? Pues nosotros, está hablando de los gentiles a través de la fe que tenemos en Jesús. Esa fe en Jesús nos debe de ser contada por justicia. Nuestros pecados son perdonados a través de la fe. Las personas que no tienen fe pueden venir en nuestras vidas y decirnos, ay, ¿a poco sí, así de fácil? ¿A poco Dios te perdonó todas las maldades que has hecho, todos los pecados que has cometido? Si son muchos los pecados que has hecho. Pero eso a Dios no le interesa. Dios lo que quiere es nuestra alma, viene, nos salva con un lenguaje muy natural, con un lenguaje muy amigable, es lo que hace el Señor por cada uno de nosotros. Y nosotros pues a través de la fe atendemos a este llamado, atendemos a que también pues, nosotros la fe nos sea contada por justicia. La fe es creer en el Señor, creer en Dios y no solamente creerlo a medias o creer que en un milagro Él puede obrar y en el otro ya no. No, el Señor puede obrar pues siempre, ¿verdad? Entonces, vamos, vamos a ver ahora Romanos 4:12 y dice, y padre de la circuncisión, refiriéndose a Abraham, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, ¿verdad? Entonces, hay otro versículo por ahí que dice el apóstol Pablo que la circuncisión nada es, porque la circuncisión simplemente es una señal que representa la comunión que uno ya tiene con Dios, o la comunión que tenía Abraham con Dios. Es por eso que no es necesario que nosotros nos circuncidemos para ser salvos,
Lo que sí es necesario es que circuncidemos el corazón, que del corazón sí podamos arrancar toda carne que no agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, aquí este versículo que acabamos de leer dice que Abraham es padre de los circuncidados, pero también es padre de los incircuncidados. También es padre nuestro de los gentiles, ¿verdad? También es padre de cada uno de nosotros. Así que, punto número 3, circuncidar los deseos de la carne. Tenemos que arrancar todo deseo de la carne, todo deseo que no agrada a Dios, tenemos que arrancarlo del corazón. Tenemos que arrancarlo del corazón. De hecho, la enseñanza que nos enseña la circuncisión es eso, arrancar la carne de nuestro corazón, arrancar la carne de nuestra mente, arrancar la carne de lo que ven nuestros ojos, arrancar la carne de nuestros 5 sentidos, arrancar la carne de todos los modos posibles. Por eso el punto número 3 dice, circuncida los deseos de la carne. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces, pues aquí está la clave, ¿verdad? Aquí está la clave para circuncidar el corazón precisamente, que es andar en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:17. Dice la palabra del Señor, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, hay una lucha en nuestro interior. Hay una lucha entre los deseos de la carne y entre los frutos del espíritu. Entonces, hay una lucha. ¿Quién va a ganar esta lucha? ¿Quién va a ser el vencedor de esta lucha? A quien tú alimentes más, al que tú tengas más fortalecido, ese es el que va a ganar. Si fortaleces a la carne con cosas que no convienen, si eres una persona que en vez de orar, le invierte más tiempo a cosas que no valen la pena, como las novelas, películas, que cada quien sabe qué es lo que ve, yo creo que ya es adulto para decidir, pero también lo que vemos es lo que nos alimenta. A quién le dediquemos más tiempo es lo que nos alimenta o alimenta nuestra carne, o vamos a empezar a alimentar el espíritu, ¿verdad? Y dice aquí que esta lucha siempre se van a poner ellos entre sí. La carne se va a oponer en contra del espíritu, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor que estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres hacer, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Refiriéndose precisamente a situaciones así. Yo sé que a todos nos ha pasado en ocasiones, queremos hacer algo bueno o algo bien y no lo hacemos. Por X o por Y no lo hacemos, pero estamos conscientes y luego nos arrepentimos. Yo lo tenía que haber hecho, ¿verdad? Entonces, esta lucha siempre va a existir, hermanos. Siempre va a haber el, la lucha entre la carne en contra del espíritu. Siempre va a existir, ¿verdad? Dice Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Ok, otra vez lo voy a leer porque me gustaría que quede bien claro. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la tierra. Perdón, bajo la ley, ¿verdad? Entonces, pues damos gracias al Señor, hermanos, que ya no estamos sujetos a la ley, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de las obras de la carne. Vamos a ver Gálatas 5:19 al 23. Dice la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Entonces, no hay ley, hermanos, en contra del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. No hay ley. O sea, en cualquier momento podemos aplicar este fruto del Espíritu. En cualquier momento y en cualquier hora, ¿verdad? Así que, pues, eso es bueno, ¿verdad? Es bueno que nosotros mismos luchemos y alimentemos más al Espíritu. Nos conviene andar en el Espíritu. Las situaciones o circunstancias o problemas que vengan a nuestras vidas no las vamos a poder evitar. No podemos tener el control sobre esas cosas, pero sí podemos tener el control de cómo vamos a reaccionar con esas cosas. Eso sí se puede, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos ayude, buscando amistades cristianas, buscando también pues que el, pues el fruto del Espíritu prácticamente, ¿verdad? Porque si buscamos las cosas de la carne, vamos a cosechar cosas de la carne. Y si tenemos la carne en nuestro corazón, pues de ahí vamos a cosechar también. Entonces, no se trata de eso, sino vamos a sembrar cosas buenas en el Señor. Vamos a sembrar o andar más bien en el Espíritu, y esos dones que habla el Señor, pues nos puedan ser revelados a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, la conclusión de todo esto que les acabo yo de platicar es: necesitamos vivir menos en la carne y más en el espíritu. Menos en la carne y más en el espíritu. Menos en el mundo y más a Dios. Más a Dios, hermano. ¿Verdad? Dice, menos deleites en la carne y más presencia de Dios en nuestras vidas. Dice el Señor, ¿verdad? Que nosotros cuando oremos, pues que nos metamos a nuestro cuarto, cerremos la puerta. Esto nos está hablando de una intimidad que podemos tener con el Señor, una intimidad donde podamos platicarle todo, donde podemos llorar con Él, platicar con Él, y Él nos bendice, ¿verdad? Entonces, eh, debemos nosotros, eh, no digo de castigar a la carne, pero sí digo me refiero a alimentar el espíritu, que el espíritu sea alimentado. Dice la palabra del Señor que somos templos del Espíritu Santo. Y al ser templos del Espíritu Santo, pues debemos de cuidar el templo, la carne, pero no excedernos, no darle el control a la carne. El que debe de gobernar nuestro ser es el espíritu. Aquí la pregunta es, ¿iremos a arrancar la carne de nuestro corazón? ¿Arrancaremos la carne de nuestro corazón? Sería bueno arrancarla. Sería muy bueno arrancarla, eh, pues, la carne de nuestro corazón, para que sea un corazón limpio, un corazón puro, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así que pues vamos a hacer esta oración pidiéndole al Señor que nos ayude cada uno de nosotros a poder ser circuncidados del corazón. Vamos a orar. Bendito Dios, esta tarde, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas acerca de la circuncisión. Ayúdanos a cada uno, Señor, a circuncidarnos. Ayúdanos, Señor. Sé tú, Señor, que arranque, Señor, de nuestro corazón todo deseo de la carne eh, que no te agrada, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor.
en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque tú estás con cada uno de nosotros y nos bendices, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. No se quede con nada. Circuncide su corazón, hágalo hoy, hoy que hay tiempo, hoy que todavía es el momento de poderle entregar nuestras vidas a Dios y que Él tome el control de nuestras vidas. Amén. Así que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones.